Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las luces del tribunal militar parpadeaban sobre el suelo metálico, como si la misma estructura sintiera vergüenza del juicio. Alma se mantenía de pie, la espalda recta, la mirada fija en el almirante que presidía la sala. Su uniforme de teniente estaba manchado de sangre seca y quemaduras de plasma. No se le permitió limpiarlo. Era parte del castigo. A su lado, encadenado por los tobillos y con una expresión entre desafiante y aburrida, estaba Damián. No llevaba uniforme. Solo unos pantalones rasgados, el torso desnudo mostrando cicatrices que hablaban de guerras sucias, prisiones clandestinas y algo peor. Cuando el almirante pronunció la sentencia, ni siquiera pestañeó. Por alta traición, insubordinación y complicidad con el enemigo. Alma Varela y Damián Ortega serán encadenados el uno al otro y abandonados en el planeta Alpha Caron 4. Si sobreviven, serán libres. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido lejano de los motores de una nave listándose para el despegue. Alma giró la cabeza con lentitud hacia Damián. Él ya la miraba, una ceja alzada con desdén. Podría ser peor, murmuró con voz rasposa. Podría estar sola, respondió ella en seco. El transporte militar no tenía ventanas. Solo el zumbido eléctrico de los escudos internos y la vibración constante bajo sus pies. Les colocaron las esposas especiales en los antebrazos, una cadena roja y brillante que emitía descargas si se alejaban más de 2 metros. No se les dio comida. Ni agua. Solo una cápsula de descenso y una coordenada aleatoria en un planeta abandonado. El impacto fue brutal. La cápsula se estrelló entre ramas de metal negro y hongos fluorescentes. Alma despertó medio enterrada en barro, jadeando. Su primer instinto fue levantarse, pero la cadena tiró bruscamente de su muñeca y la hizo caer de nuevo. «Ya estás intentando huir de mí», dijo Damián, de pie junto a ella, limpiándose el barro de los ojos. «No es de ti de quien huyo», respondió, poniéndose en pie con esfuerzo. «Es de este planeta». Alpha Caron 4 era un cementerio verde y púrpura. Plantas carnívoras, hongos que respiraban, ramas que se movían cuando nadie miraba. La atmósfera era respirable, pero húmeda, pesada y con un zumbido constante, como si un enjambre invisible flotara en el aire. Caminaron durante horas, tropezando, peleando con raíces que parecían tener vida propia. La cadena era una condena en sí misma. Cuando uno se detenía, el otro se veía obligado a hacerlo. Cuando uno caía, arrastraba al otro. Cada paso era un acto de sincronización forzada. Al anochecer, encontraron una pequeña elevación rocosa y se refugiaron entre sus grietas. Alma no quería hablar. Damián tampoco. Se sentaron espalda contra espalda, respirando con dificultad. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él de pronto. «¿Hacer qué?». «Aceptar la condena. Podrías haber negociado. Tenías rango. Tenías contactos». «Alma cerró los ojos». Su voz bajó. «No todos los pactos se hacen por salvarse a uno mismo». Damián no dijo nada. Solo asintió, como si entendiera más de lo que admitía. Un aullido largo y grave cortó el silencio. Luego otro, más cercano. Alma se tensó. Damián se puso de pie con agilidad inesperada. Los ojos de ambos se encontraron. No necesitaban palabras. Detrás de los árboles deformes, algo se movía. «Rápido. Bajo. Demasiado numeroso». «Nos encontraron», susurró Alma, alzando la mirada. Damián levantó una piedra grande con ambas manos, giró su cuerpo con soltura y la sostuvo como si fuera una simple herramienta de trabajo. «Prepárate, soldadita. Esta noche será larga». Del otro lado de la oscuridad, pares de ojos múltiples brillaban. Los depredadores de Alpha Caron 4 salían a cazar. Y ellos eran la única presa que aún respiraba. La noche era un monstruo que respiraba. Los árboles de Alpha Caron 4 no se mantenían quietos, se agitaban al ritmo de un viento inexistente, como si detectaran movimiento por vibraciones. Las hojas emitían un crujido agudo, y las sombras bailaban sobre la piel de Alma y Damián como lenguas de humo. Estaban rodeados.
Los ojos brillantes se movían en círculos, cerrando el perímetro lentamente. Damián sostenía una lanza improvisada, hecha con una rama afilada y atada con fibras sacadas de su propia ropa. Alma tenía una roca triangular en la mano, con el filo irregular y peligroso. Se habían posicionado espalda con espalda, limitados por la cadena, obligados a confiar. No había otra opción. El primer ataque fue casi imperceptible. Un zumbido. Un destello. Luego un chillido desgarrador cuando Alma giró sobre sí misma y hundió la roca en el cráneo de una criatura del tamaño de un perro, pero con 4 mandíbulas y escamas translúcidas. Damián no esperó. Con su lanza atravesó otra criatura que saltó desde la maleza. La sangre era densa y negra, chispeaba al contacto con el aire. Cada vez que una moría, otra ocupaba su lugar. Eran muchos. Demasiados. Retrocedieron. La cadena se tensaba, vibraba con una luz roja cuando intentaban separarse por instinto. Esa maldita cosa era una trampa más peligrosa que el planeta mismo. La roca. A la derecha, gritó Alma, señalando un promontorio a unos 10 metros. Damián asintió. Corrieron. Las criaturas chillaban tras ellos, deslizándose entre las hojas, trepando árboles, arrojándose al vacío con desesperación ciega. A cada paso, la cadena chocaba con sus piernas, los obligaba a coordinar movimientos, a no caer al suelo. Llegaron jadeando. El promontorio era una antigua estructura metálica semienterrada, como los restos de una estación científica olvidada. Subieron. Las criaturas no los siguieron. No subían a metal. Temían el frío, la vibración, algo que se les escapaba. No quieren este lugar, dijo Alma, entre jadeos. Eso o nos están dejando descansar para cazarnos mejor, respondió Damián, mirando el horizonte. El cielo se había tornado púrpura. La luna, grande como un ojo muerto, se alzaba sobre la selva de hierro. Todo estaba cubierto de neblina brillante. Y de pronto, el silencio. El tipo de silencio que pesa. Que avisa. Damián bajó la mirada a su brazo. Estaba herido. Uno de los monstruos le había dejado un corte profundo en el bíceps. La sangre se deslizaba por su piel en líneas oscuras. «Dame eso», ordenó Alma, tomando un pedazo de tela rasgada y presionando la herida. «No necesito una niñera», gruñó. «Necesitas no desangrarte. Aguanta». Le amarró el brazo con fuerza. Cuando terminó, sus manos estaban manchadas de rojo. Pero no retrocedió. Miró su rostro. Duro, cansado, marcado por la violencia y por una intensidad que no podía negar. Damián apartó la vista primero. «¿Qué es este sitio?», preguntó, señalando el metal oxidado. Exploraron con cautela. Bajo los escombros hallaron una compuerta a medio abrir. Entraron a un pasillo estrecho cubierto de raíces que brotaban del techo. Una consola apagada. Un mapa roto en la pared. Alma se inclinó sobre él. Parte de los datos aún era visible. Aquí hay una torre de comunicaciones, al norte. Si seguimos este mapa, podríamos llegar en 2 o 3 días, si las criaturas no nos despedazan antes. ¿Y qué? ¿Llamamos por ayuda?, dijo Damián con tono burlón. No. Verificamos si está activa. Tal vez aún tenga registros. Una señal. Algo que nos diga por qué este planeta fue sellado. Damián se cruzó de brazos. La cadena brillaba tenuemente entre ellos, como un hilo de fuego contenido. Nos mandaron aquí para morir. Lo sabes, ¿no? Lo sé. Entonces, ¿por qué seguir? Alma se acercó, su rostro a solo centímetros del suyo. Porque alguien nos está mirando. Y yo no pienso morir sin saber quién. Hubo un momento de tensión. De algo más. Sus respiraciones se mezclaban. Los ojos de Alma, brillantes, firmes. Los de Damián, oscuros, cautelosos. Ninguno retrocedió. Hasta que algo vibró en el suelo. Un retumbar sordo. No eran criaturas. Era otra cosa. Una nueva amenaza había despertado en la selva. Y no le gustaban los intrusos. La vibración no se detuvo. Era un eco subterráneo, grave,
que ascendía desde el corazón del planeta. Las paredes metálicas del refugio temblaban. Alma tocó la superficie oxidada. Caliente. Muy caliente. Salieron de inmediato, trepando por la abertura con cuidado. La selva se movía como si respirara con dificultad. Las hojas se agitaban sin viento. El cielo adquiría un tono rojizo, siniestro. Damián olfateó el aire y frunció el ceño. Esto no es una tormenta normal. Es ceniza, dijo Alma, con la voz tensa. Se avecina una tormenta volcánica. Si nos alcanza aquí, moriremos sofocados antes de que las criaturas siquiera nos encuentren. Miraron alrededor. No había un refugio natural cerca. La vegetación era espesa y peligrosa. Los árboles metálicos se doblaban bajo el peso de la presión atmosférica. Y entonces lo vieron, una cueva al pie de una colina cubierta de líquenes morados. Corrieron sin pensarlo. Cada segundo, la ceniza caía más espesa. Quemaba los ojos. Raspaba la piel como vidrio molido. Damián tropezó 2 veces. Alma lo sujetó antes de que cayera del todo. La cadena brillaba roja, cada vez más caliente. Entraron a la cueva justo cuando el cielo se apagó por completo. Dentro, la temperatura descendió. El suelo era suave, arcilloso. Las paredes parecían de obsidiana, brillaban levemente en la oscuridad. La tormenta rugía afuera como una bestia furiosa, pero dentro todo era quietud. Damián se dejó caer al suelo, exhausto, con el pecho subiendo y bajando en grandes oleadas. Alma se sentó a su lado, temblando de frío. La humedad se colaba por la ropa, la piel le dolía. Tenemos que conservar el calor corporal, dijo con voz neutra, práctica. Damián la miró. Luego asintió. Se acercaron, espalda contra pecho, compartiendo el poco calor que sus cuerpos producían. La cadena apenas los dejaba moverse, así que quedaron prácticamente entrelazados, hombro con hombro, piernas tocándose. Durante minutos, solo se escuchaba la respiración de ambos. Luego, la voz de Damián, baja, casi un susurro. ¿De verdad confías en mí? No tengo opción. Eso no responde la pregunta. Alma tardó en responder. Apoyó la cabeza en su hombro, no por afecto, sino porque estaba agotada. No confío en nadie. Pero tú no te has rendido. Y eso vale más que una promesa. Damián rió en silencio. Un sonido seco, sin alegría. Antes de que me arrestaran, vivía en una nave minera en el borde de Vega Prime. Mi hermano murió por negarse a entregar una lista de rebeldes. Yo tomé el arma de un guardia y la descargué en la sala de mando. Me llamaron traidor. Pero solo quería justicia. Alma cerró los ojos. Su voz fue aún más baja. Mi hermana está en prisión. Si hablaba en mi defensa, la ejecutaban. Así que acepté la condena. Por un instante, se sintieron menos enemigos. Menos extraños. Unidos no solo por una cadena, sino por decisiones que los habían marcado para siempre. Entonces, sin pensar, sus rostros se giraron. Se encontraron a unos centímetros. Sus labios se rozaron, con torpeza. No fue un beso de deseo, ni de pasión. Fue un gesto humano. Crudo. Real. Alma se separó primero, pero no se alejó del todo. Sus ojos estaban brillosos, cargados de furia contenida y miedo. No significa nada, dijo. Lo sé, respondió él. Pero lo necesitábamos. Se quedaron así, en silencio, mientras la tormenta seguía rugiendo fuera. Horas después, cuando el suelo dejó de temblar y el aire dejó de arder, salieron de la cueva. El paisaje era otro. Toda la selva estaba cubierta por una capa gris. Árboles caídos. Animales muertos. Silencio total. Pero no estaban solos. A lo lejos, una figura los observaba desde lo alto de una colina. Llevaba una lanza. Su silueta era delgada, cubierta de un exoesqueleto parcial. No era uno de los depredadores de la noche anterior. Era humano. O al menos, alguna vez lo fue. Alma lo señaló sin decir palabra. Damián tensó la mandíbula. Ya no se trataba solo de sobrevivir al planeta.
Ahora alguien más estaba cazando. El aire seguía denso por la ceniza, pero el silencio era más inquietante que la tormenta. Alma y Damián descendieron por la colina, cruzando entre cadáveres de criaturas calcinadas. El suelo crujía bajo sus botas como si caminaran sobre huesos frágiles. La figura los esperaba sin moverse, plantada sobre una formación rocosa. Llevaba una máscara parcial de respiración y el cuerpo cubierto con piezas ensambladas de armaduras rotas. Su lanza era metálica, forjada con restos de tecnología militar y afilada hasta lo imposible. No dijo nada. Cuando Alma levantó la mano en señal de no agresión, una red salió disparada desde los árboles. Los envolvió en un segundo. Cayeron al suelo. Damián intentó cortar las cuerdas con los dientes, pero una descarga eléctrica lo paralizó. La cadena que los unía se activó y lanzó una vibración aguda que los dejó inconscientes. Despertaron horas después. El olor a sudor, sangre seca y metal oxidado llenaba el aire. Estaban en una celda subterránea, iluminada por antorchas improvisadas. La cadena aún brillaba entre sus muñecas, pero ahora había sido reforzada con un brazalete adicional marcado con símbolos tribales. Frente a ellos, en el otro lado de las rejas, estaba él. Callan. Alma lo reconoció al instante. Era su antiguo superior en la Guardia Estelar. Declarado muerto hacía 3 años en una emboscada. Pero ahí estaba, vivo, con los ojos consumidos por una locura tranquila. «Bienvenidos a mi reino olvidado», dijo con voz serena. «Donde el orden murió, y la voluntad es la única ley». Damián se irguió lentamente. «¿Qué carajos eres tú ahora?» Callan sonrió con una mezcla de desprecio y afecto. «Soy lo que dejaron atrás. Lo que sobrevivió. Y lo que aprendió a gobernar lo indomable. Este planeta no es un castigo. Es una revelación. Aquí no hay cadenas, solo las que uno elige». Alma apretó los puños. «Nos lanzaron para morir. ¿Tú también fuiste traicionado?» «No», dijo Callan, acercándose a las rejas. «Yo lo elegí. Y ahora quiero que ustedes también lo hagan. Pero primero, deberán ganarse su lugar». Esa misma noche los llevaron a la arena. Era una estructura semicircular construida con fragmentos de naves estrelladas, rodeada de tribales armados con lanzas de plasma, ballestas eléctricas y escudos térmicos. Había gritos, aullidos, como si el infierno hubiera tomado forma humana. Los empujaron al centro, aún encadenados. Frente a ellos, 2 bestias humanoides armadas con garfios en lugar de manos y escamas rojizas en la espalda. No había reglas. No había salida. La lucha fue instintiva. Damián giraba alrededor de Alma para proteger su espalda, usaba la cadena como un látigo, envolvía el cuello de los enemigos y los arrastraba al suelo. Alma se movía con una rapidez quirúrgica, aprovechando cada segundo para herir, desgarrar, esquivar. Uno de los monstruos cayó. El otro se lanzó sobre Damián y lo tumbó. Alma gritó, saltó sobre su espalda y le clavó una estaca oxidada en el cuello. La criatura cayó gimiendo, sacudiéndose hasta morir. Silencio. Luego, gritos de euforia. No por respeto. Por hambre de espectáculo. Callan bajó de las gradas. Se acercó a ellos. Impresionante. Coordinación perfecta. ¿Y todo eso por obligación o por algo más? Nadie respondió. Esa noche, de vuelta en la celda, se sentaron juntos, hombro con hombro. La sangre en sus ropas era de los enemigos. Pero el temblor en sus manos era propio. Damián respiraba agitado. Tenía el labio partido, el costado amoratado. Alma tenía el rostro arañado, el brazo derecho inflamado. Y sin embargo, no se alejaron. Ella deslizó la mano sobre la de él. Damián la miró, sorprendido por la suavidad inesperada. «No quiero acostumbrarme a esto», susurró Alma. «Ni yo. Pero tampoco quiero que termine». La besó. Fue un beso áspero, doloroso, cargado de miedo y furia, pero también de deseo, de algo que iba más allá de la supervivencia. No sabían si vivirían un día más. Pero esa noche, al menos, no estaban solos. Al amanecer, Callan los llamó de nuevo. Esta vez no para pelear.
sino para elegir. El sol de Alpha Caron 4 era una esfera turbia, como si el propio cielo estuviera enfermo. Desde la celda, Alma observaba las sombras moverse con inquietud. Habían pasado 2 días desde la lucha en la arena. Callan no volvió a hablarles, pero sus hombres sí. Traían comida, agua y miradas cargadas de respeto y miedo. Damián afilaba una barra metálica contra una roca. Su brazo aún sangraba por dentro, pero no lo decía. Cada vez que Alma intentaba tocarle la herida, él lo evitaba. No por orgullo. Por costumbre. Fue entonces cuando llegó ella. Una mujer alta, delgada, con un rostro marcado por quemaduras viejas y ojos que no parpadeaban. Vestía una armadura ligera, tribal, hecha de placas militares. Caminaba sola. Sin escolta. Como si el peligro fuera algo que ya había vencido hace mucho. Mi nombre es Yara, dijo sin rodeos. Yo lo traje a Kalan. Yo puedo sacarlos de aquí. Alma se puso de pie al instante. Damián no bajo la barra metálica. ¿Por qué ayudarías a 2 condenados? Preguntó Alma. Yara los miró con desprecio. Pero bajo ese desprecio había algo más. Rabia. Dolor. Porque esta locura tiene que terminar. Callan ya no es un hombre. Es un símbolo de venganza sin sentido. Y los símbolos deben arder. Les entregó un croquis dibujado en una tela sucia. Un mapa partial de la base. Señaló una zona oculta tras los barracones donde almacenaban combustible de naves viejas. Y otra más pequeña, con acceso restringido. Ahí guarda la baliza de comunicación. La misma que usan para interceptar señales. Si la activan, pueden llamar a quien sea. O dejar que los rastreen. Alma la observó fijamente. ¿Por qué no lo haces tú? Yara bajo la mirada. Levantó la manga del brazo izquierdo. No tenía nada. Ni carne. Solo un muñón quemado donde antes hubo una extremidad. Lo intenté hace 3 meses. Perdí el brazo y a mi hijo. Si lo hago otra vez, no salgo viva. Pero ustedes sí pueden. Damián se levantó. ¿Cuándo? Esta noche. En el caos del motín. Motín. La palabra quedó colgando en el aire como una amenaza latente. Horas después, el fuego se alzó entre las tiendas de campaña. Explosions improvisadas. Gritos. Alarmas antiguas sonando sin ritmo. Humo negro cubriendo el cielo. Alma y Damián se escabulleron por los túneles internos, deslizándose entre sombras, saltando cuerpos, esquivando disparos perdidos. El caos era absoluto. En la sala de almacenamiento, Damián cargó con un viejo lanzador de energía y Alma se agachó junto a la consola de comunicaciones. La baliza estaba encendida, pero inactiva. Solo necesitaba una contraseña. La voz de Callan tronó por los altavoces. Era calmada. Furiosa. Traidores. Todos. ¿Creen que pueden romper el orden? Yo soy el orden. Yo soy este planeta. Y entonces apareció. Solo. Caminando con su armadura negra y su lanza de doble filo. Cargaba el rifle de plasma más antiguo que Alma había visto, pero aún funcionaba. Y apuntaba directo a Damián. El disparo fue rápido. Demasiado. El impacto alcanzó a Damián en el abdomen. El aire se llenó de olor a carne quemada. Cayó de rodillas. La barra metálica se deslizó de su mano. Alma gritó. El sonido fue visceral. Crudo. Sin pensar, se lanzó sobre Callan. Él la esperaba. La empujó al suelo, pisándole el pecho. Pero ella aún tenía el dispositivo de energía. Lo activó en su brazo, soltó una descarga directa al pecho del traidor. Callan cayó de espaldas, sacudido por espasmos. No muerto, pero inmovilizado. Alma gateó hasta Damián. Lo sostuvo en brazos. Él jadeaba, los ojos entornados. «Mírame. Mírame, maldita sea», susurró ella, limpiándole la sangre de los labios. Damián la tocó en la mejilla, apenas con fuerza. «Sabía que me besarías otra vez». Ella sonrió, rota por dentro. «Eres un imbécil. Y tú,
Una locura hermosa. Activó la baliza. Una luz azul se encendió sobre la consola. Una señal fue enviada al espacio. Minutos después, el resto del campamento colapsaba. Las explosiones se multiplicaban. Yara apareció sangrando de una pierna, pero viva. Lo sacó de ahí, uno a cada lado, mientras la estructura se venía abajo. Subieron a una nave de escape oculta. El motor tembló. La nave se alzó, dejando atrás fuego, gritos, ceniza y muerte. Mientras ascendían, Alma no soltaba la mano de Damián. Su pulso era débil, pero seguía ahí. Aguanta, lo murmuraba. Solo un poco más. Ya casi. Damián no respondió, pero sonrió. Y eso fue suficiente. La nave de escape vibraba como una criatura herida. El motor emitía un zumbido irregular, temblaba con cada kilómetro que ganaban sobre la superficie de Alpha Caron 4. En la pequeña cabina, Alma mantenía presionado el abdomen de Damián con una manta térmica, los ojos clavados en el monitor del sistema médico que apenas funcionaba. Yara pilotaba en silencio, con las manos firmes sobre los controles. Su pierna sangraba, pero no se quejaba. Afuera, las nubes de ceniza quedaban atrás poco a poco. El cielo se tornaba más claro, menos denso, hasta que, por fin, la nave rompió la atmósfera y las estrellas se desplegaron como un océano sin fin. El sistema de comunicación chirrió. Una señal de respuesta llegó desde una estación neutral en órbita baja. Era una nave científica, no militar. Un oficial respondió la llamada, pidiendo identificación. Alma no vaciló. Soy la Teniente Alma Varela, sobreviviente de la condena planetaria de Alpha Caron 4. A bordo conmigo, un prisionero liberado. Ambos solicitamos asilo médico inmediato. Hubo un breve silencio. Confirma do. Los tenemos en radar. Desaceleren para acoplamiento. Envíen coordenadas de su vector. Cuando la nave finalmente se acopló, Alma no soltó la mano de Damián ni por un segundo. La cápsula médica activada por la estación lo recibió en cuanto entraron. Los médicos trabajaron en silencio y con eficiencia, drenando la sangre acumulada, extrayendo restos de metralla, estabilizando su respiración. Una doctora se acercó a Alma mientras él era trasladado. ¿Es familia? Alma la miró con una mezcla de dureza y ternura. Es algo mucho más complicado. Las horas pasaron lentas. Alma no durmió. Se quedó en un rincón del pasillo de enfermería, observando el monitor externo donde aparecía su nombre y el de Damián como procesando ingreso. Ella había dejado de ser un número. Él, también. Sus condenas, sus delitos, su pasado, todo estaba bajo revisión. Pero estaban vivos. Y libres. Yara se despidió sin ceremonia. Dijo que no quería volver a ser parte de nada oficial. Dejó en sus manos un archivo de datos. Eran pruebas. Registros secretos de los castigos encubiertos, de las sentencias sin juicio, de los sobrevivientes olvidados. Alma lo tomó como un tesoro. Cuando Damián abrió los ojos por primera vez en la sala blanca de recuperación, lo primero que hizo fue buscarla con la mirada. Y cuando la vio, esbozó una sonrisa rota, cansada, pero real. Ella se acercó sin decir nada. Se sentó junto a él. No necesitaban palabras. Pasaron 3 semanas en la estación. Recuperación, interrogatorios, evaluaciones psicológicas. Ambos fueron exonerados. La evidencia de Yara, junto con la baliza interceptada, desenmascaró toda la operación oculta en Alpha Caron 4. El día que les ofrecieron una nueva identidad, Alma la rechazó. No quiero esconderme, dijo. Quiero vivir como quien soy. No como alguien que huye. Damián, con la barba ya crecida y las heridas sanando, la miró con una ceja alzada. Entonces tendrás que aguantarme con mi nombre real también. Mientras no me pidas que te llame héroe, estamos bien. La estación les ofreció transporte a donde quisieran. Planetas habitables, zonas civiles, incluso colonias agrícolas en expansión. Eligieron una luna lejana. Verde. Tranquila. Lejos del eco de las armas. Allí construyeron una pequeña vivienda junto a un lago esmeralda. Damián cultivaba, reparaba herramientas,
enseñaba defensa a jóvenes de la colonia. Alma patrullaba con los vigilantes locales, manteniendo la paz sin uniforme. Las pesadillas tardaron en irse. Pero no volvían tan seguido. Cuando lo hacían, siempre había una mano que sostenía a la otra. Una noche, mientras veían las estrellas desde la terraza de su casa, Alma apoyó la cabeza en su hombro. El cielo estaba despejado. La vieja cadena que los unía, ahora sin energía, colgaba en la pared como un recuerdo silencioso. ¿Crees que habríamos sobrevivido separados?, preguntó ella. Damián la miró de reojo. Luego negó con la cabeza. Creo que sobrevivimos porque nos encontramos. Porque no nos soltamos ni cuando queríamos matarnos. Ella sonrió. Cerró los ojos. Gracias por no morir. El río bajó. Gracias por no dejarme hacerlo. La luna se alzó sobre el lago, reflejando su luz en las ventanas. Y allí, donde alguna vez solo hubo lucha y castigo, ahora había paz. Y amor. Porque dos condenados habían sido arrojados al olvido. Y habían encontrado, en ese olvido, todo lo que necesitaban para empezar de nuevo. Juntos.